Hola, bienvenidos. Aquí se inicia Debate en Cámara, un espacio de la Cámara de Representantes para debatir los temas que son noticia en nuestro país y que hacen parte de la agenda legislativa. Por estos días se lleva a cabo el paro agrario nacional, en el cual participan cerca de 13 organizaciones campesinas, afros e indígenas que hacen parte de la cumbre agraria. Una movilización que cuenta con 100 puntos de concentración a nivel nacional, donde los campesinos reclaman por los incumplimientos del gobierno nacional ante los acuerdos a los que se llegaron durante las anteriores movilizaciones campesinas. Para debatir un poco sobre este tema y entender qué es lo que reclaman realmente los campesinos, tenemos dos grandes invitados, el doctor Víctor Correa, del Partido Polo Democrático. Bienvenido a Debate en Cámara. Muchísimas gracias por la invitación. Este espacio es muy importante, además, en esta coyuntura que está viviendo el país, para hacer visible los justos reclamos de los campesinos indígenas y afros de nuestro país. Muy bien, asimismo la vocera de la cumbre agraria que viene del departamento del Cauca, Marilén Cerda. Un placer tenerla aquí en Debate en Cámara. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, antes de que iniciemos en materia, queremos invitarlos a que veamos este informe especial de nuestro periodista Uriel Ariza Uribe. Varias regiones del país iniciaron un paro agrario en protesta por el incumplimiento por parte del gobierno de lo que se había pactado en el paro nacional de 2013. Los departamentos más afectados son el Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá y Meta, entre otros. Los problemas del campo colombiano no son nuevos y no hay que ir a una hacienda para saberlo ni ser economista para entenderlo. Los principales asuntos tienen que ver con la tenencia de la tierra, el atraso tecnológico, falta de asistencia técnica, poca preparación para el uso del suelo, tasas de interés por encima de las que rigen para el sector urbano, entre otros reclamos del agro. La raíz del mal del campo viene desde que se prepara la tierra para un cultivo y de su relación con las políticas del Estado. El campesino está trabajando la tierra sabiendo que va a perder dinero. El que siembra plátano, por ejemplo, vende un gajo al intermediario de la cadena de venta en 1.500 pesos, pero cuando va a la ciudad se da cuenta que el mismo producto vale 12.000 pesos en un supermercado. Después de trabajar la tierra durante un año, el productor recibe menos de una quinta parte del precio que pagó el consumidor. Este es solo un ejemplo de lo que viene ocurriendo desde hace varias décadas con los productos perecederos y otras materias primas para la producción industrial. Los voceros del paro han dicho que será indefinido hasta cuando el gobierno se siente con las comunidades y dé soluciones concretas. El gobierno, por su parte, ha reconocido que hay lentitud en lo pactado con el sector agrario y que dialogará de manera inmediata con los campesinos para llegar a un acuerdo. Muy bien, veíamos ya en la nota algunas de las peticiones de los campesinos, pero queremos que sean ustedes mismos quienes nos expliquen por qué están en paro los campesinos. Bueno, nosotros y nosotras hemos decidido movilizarnos nuevamente por el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional. Nosotros en el año 2014 hicimos un acuerdo. En primer lugar, establecimos unos puntos mínimos de negociación durante el paro. La verdad es que nos hemos gastado estos 2 años negociando esos puntos que eran de aclimatación o generación de confianza para ese momento en que estábamos en la movilización. Y un segundo planteamiento que hicimos fue el tema de la negociación de un pliego único nacional, que tiene que ver con la esencia de la cumbre agraria y es discutir y negociar cambios en las políticas que afectan al campo colombiano. Realmente durante estos 2 años no ha habido ninguna posibilidad de empezar a negociar ese pliego único nacional. Es decir, lo de fondo, que son los cambios estructurales para el campo colombiano, ni siquiera se ha empezado a negociar. Eso es lo que nos ha hecho que hoy nosotros estemos nuevamente en las carreteras. ¿Nos podrían recordar cuáles fueron esos puntos a los que se llegaron, a los que se acordaron en el paro pasado y que han sido, como ustedes lo dicen, que no han sido cumplidos por el gobierno? Bueno, en primer lugar mencionar que los puntos mínimos que nosotros dijimos, por un lado era un fondos económicos para el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afro. Digamos que en este sentido nos hemos gastado 2 años diseñando los proyectos, teniendo muchísimas trabas técnicas que inclusive han sobrepasado las decisiones políticas que se han tomado en la mesa de negociación. Las organizaciones hemos tenido que cumplir con múltiples requerimientos
que no hemos podido, digamos, superar porque han sido muy altos los niveles de exigencia. Hemos tenido visitas a las organizaciones mirando si tenemos las capacidades, mirando si hemos pagado los impuestos, o sea, una serie de requerimientos que han hecho muy difícil realmente bajar esos esos recursos que han sido comprometidos por parte del gobierno. Y un segundo punto que acordamos de generación de confianza fue los derechos humanos y garantías. En ese momento, en la movilización, la cumbre negoció una protección a la vida, a la libertad, a la integridad, la defensa del derecho a la movilización por parte del gobierno colombiano, y durante estos 2 años nuestros movimientos, nuestras organizaciones hemos sufrido múltiples violaciones a los derechos humanos, lo que dice que es que ese punto, por ejemplo, no se ha cumplido. Entonces esos puntos no hemos podido alcanzar acuerdos en estos 2 años, por lo tanto pues no hay cumplimiento de parte del gobierno. Muy bien, representante, ¿cuál es la lectura que usted hace de este nuevo paro agrario? Bueno, las causas que lo motivan son evidentes. El abandono que ha tenido el campo colombiano durante décadas es claro. El mismo censo agrario permitió ver que la estructura de tenencia de la tierra, que el tipo de cultivos que tenemos, que hubo otra cantidad de realidades, que los derechos sociales no se están cumpliendo en territorio. Hay 8 puntos, digamos, neurálgicos de esta movilización que tienen que ser objeto de debate, de discusión y de entendimiento de abordaje por el gobierno nacional, respondiéndole a las demandas que hace la cumbre agraria. Los puntos de tierras, por ejemplo, es fundamental. Colombia es uno de los países donde la tierra está más concentrada. Hubo un despojo de 7 millones de hectáreas, producto de la violencia, y el tema de tierras y territorio es uno de los puntos que la cumbre agraria ha venido exigiendo sea reformulado en el país para que el campesinado, para que los indígenas y los afro puedan tener la tierra necesaria para poder desarrollar sus actividades vitales, para poder tener ese derecho al territorio. La otra es que otro punto muy importante que aborda la problemática agraria en nuestro país es la política mineroenergética. La política mineroenergética que ha tenido este gobierno y otros gobiernos riñe con las vocaciones de los territorios, impone desde la centralidad. 5 millones de hectáreas han sido concesionadas para títulos mineros, 25 millones están siendo solicitadas, que son tierras que son hoy, o que tendrían que ser hoy también, de los campesinos, de los indígenas y de los afro, y pasan por sobre cualquier cosa y ahí se le imponen, acabando con el medio ambiente, con el tejido social, y eso es otro punto que el gobierno no le ha querido parar bolas. Hay otro punto también sobre los derechos sociales. En el campo no hay salud, no hay educación, no hay acceso a la cultura, no hay reconocimiento de las culturas propias, por el contrario, se atacan de manera frecuente, incluso imponiendo, pues por ejemplo en los megaproyectos desplazan a las comunidades independientemente de lo que ellos hayan construido culturalmente en estos territorios. Y ese punto de los derechos económicos y sociales forma parte también de una reclamación por mucho justa. Hay otro punto relacionado con la política antidrogas y pues la sustitución de los cultivos, bueno, el abordaje de la problemática de los cultivos ilícitos, de marihuana, de coca, de amapola. El abordaje que hemos tenido en nuestro estado es perseguir militarmente a todo el que está en esto y pensar que el campesino cocalero es un criminal y eso le meten en ejército y fumigan y bombardeos y no sé qué cosas y un montón de vainas, pero nunca se ha entendido que eso responde a una dinámica social compleja, que ha sido causada también por el abandono estatal. Producir en muchas zonas de Colombia, vemos los productos regulares del campo no es viable. Y cuando la gente ha empezado a producir, se los fumigan y los queman. Entonces, ese es un problema que también la cumbre dice hay que abordar. Bueno, muy bien, representante. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Debate en Cámara y ya continuamos para seguir hablando de este tema que realmente preocupa al país, este nuevo paro agrario, los motivos, el referéndum nacional, lo que ustedes están pidiendo, el pliego de peticiones en esta nueva movilización. Ya regresamos, esto es Debate. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas. En pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Campeón! ¡Colombia hace historia! Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para proteger nuestra economía. Colombia tiene el privilegio de ser el único país en Sudamérica con dos mares, el Pacífico y el Caribe, por donde entra y sale el 96% del comercio del país, por donde se importan y exportan productos que usamos cotidianamente, como tu computador, los teléfonos celulares, tus juguetes, los carros y muchos productos más. Y nosotros, como Armada Nacional, los resguardamos y protegemos con firmeza y dedicación todo el año. En la Armada Nacional estamos comprometidos con la protección de nuestra economía. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bien, continuamos en debate en Cámara hablando sobre este nuevo paro agrario que ya cumple unos 4 días y nos estaba comentando el representante cuáles son las razones que ha tenido la cumbre agraria para irse nuevamente a las movilizaciones. Bueno, mencionaba algunas de ellas, me quedó faltando de pronto una que es muy importante y es cómo entender la paz. Es un respaldo porque esto no es una movilización en contra del proceso de paz. Crece por el contrario el apoyo a los procesos de paz a las distintas mesas de negociación, pero el rechazo a las políticas económicas que maneja el gobierno. Entonces se llama una paz que incluya la justicia social y las transformaciones que se necesitan con participación de la sociedad. Sin duda alguna son razones bastante justas, que tienen que ser escuchadas. El campo colombiano ha sido abandonado y hay que tomar acciones serias, escuchando al campo colombiano para superar las enormes inequidades y brechas que se han constituido. Bueno, como vocera de la cumbre agraria, ya nos han comentado un poco las razones, pero también sabemos que el paro agrario afecta un poco la economía del país, etcétera, el cierre de vías, etcétera. ¿Esto también hace parte de los campesinos o quizás hay otro grupo de organizaciones al margen de la ley que están también en esta movilización? No, mira, eso es un paro que ha sido, digamos, desarrollado a raíz de las problemáticas que aquí ya se han planteado, ¿sí? Yo creo que hay un cansancio en las comunidades, hay un agotamiento, digamos, hemos aguantado, por decir, hemos tenido un desgaste muy grande de las organizaciones de estar 2 años en una mesa de negociación, cerca de 60 dirigentes hemos estado aquí casi todo el tiempo en Bogotá atendiendo esta negociación. Y hay un cansancio porque las comunidades no están viendo resultados en esos esfuerzos, ¿cierto? Los impactos económicos que tenga esta movilización, pues justamente, digamos, tratamos de que la sociedad en su conjunto se solidarice con esta movilización, que no es un problema solamente del campesinado, solamente del sector agrario del país, sino que todo el país está abocado en una política que realmente desfavorece no solamente al campo colombiano, sino a toda la sociedad. Nosotros estamos requiriendo que la sociedad se solidarice, que la sociedad entienda que más de una afectación de una semana o 2 semanas es una afectación permanente, por ejemplo, los tratados de libre comercio, por ejemplo, el alto costo de la vida,
digamos, la no garantía de los derechos hacia la comunidad no es solamente de quienes estamos hoy en el paro, sino que realmente es de toda la población. Y es la gente, el pueblo colombiano debe entender esta lucha que estamos dando como una lucha de todo el pueblo colombiano, y antes de entrar a, digamos, a decir que somos responsables de algo, es decir, que estamos luchando por eso que ha dicho el representante, es la paz con justicia social. Nosotros, el Pliego Único Nacional plantea una cosa muy importante, y es una solución a las causas que han generado este conflicto social y armado que está transcurriendo hoy en un proceso de superación. Pero para que esa paz sea estable y duradera y sea una realidad, un cambio en el país, pues se requiere de la participación de la sociedad. Para nosotros esta movilización es un mecanismo también de participación y de contribuir a la paz que necesita el país. Y estamos requiriendo también del gobierno que haya un reconocimiento del papel que la sociedad juega a la hora de construir la paz. No solamente con las insurgencias, sino también es con la sociedad con la que hay que negociar. Si el gobierno se sienta a negociar hoy, el Pliego Único Nacional se sienta hoy con los movimientos sociales, con la sociedad, es un aporte significativo a la paz del país. Representante, ¿cuál ha sido de pronto la discusión, pero aquí en el Congreso de la República? ¿Qué han hecho los representantes, etcétera, bien sea para apoyar este paro agrario? En esta medida, ¿cómo se ve la presencia del Congreso? Bueno, después del paro agrario del año 2013, en el Congreso se dio un debate muy fuerte para lograr un aumento del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Lastimosamente, ese aumento se devolvió y pasamos otra vez a tener el pírrico presupuesto que ha tenido siempre el sector agrario en el país. Se han impulsado una serie de proyectos legislativos que no han tenido mucho eco. Después del paro agrario hubo una ley que transcurrió, que fue aprobada, que es la ley 1731, si no me falla la memoria, que hablaba sobre el financiamiento en el sector rural, que esa ley jamás se desarrolló tampoco. Por el contrario, sí ha habido una agenda muy activa en proyectos de ley que contrarían los acuerdos que se lograron con los campesinos. Un ejemplo de esos fue la aprobación de la ley de Sidres. Un ejemplo de esos fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que además también vulneraba los derechos de los campesinos, de las víctimas incluso del país, al territorio y a las tierras. Ahora, pues en el caso particular mío, porque el Congreso es igual muy diverso y aquí hay distintas posturas, yo estoy construyendo un proyecto de ley sobre agricultura campesina, buscando que ese proyecto genere unas condiciones para que la dinámica de producción del campo sea distinta y contribuir así a la soberanía alimentaria, porque hoy vemos con el precio del dólar, por ejemplo, con esa dependencia que tenemos de la importación de los alimentos, lo que pasa con la canasta básica familiar, vayan ustedes cuánto vale mercar hoy, la gente sabe eso, a la soberanía alimentaria, pero también a la seguridad alimentaria. 4 millones de colombianos padecen hambre, 4 millones de colombianos, y hay que atender una dinámica de producción donde el campesinado, los indígenas y los afro puedan cumplir con ese derecho que tienen a brindarle el alimento al país. ¿En qué más estamos? Hay un proyecto de acto legislativo que fue formulado que está siendo impulsado por el Polo Democrático, que es de autoría del senador Alberto Castilla, pero que fue construido con las organizaciones sociales, que pretende introducir al campesino como sujeto de derechos, como actor político, un reconocimiento a la existencia del campesinado que ha sido negado como sujeto cultural, incluso, por ejemplo, en el censo agrario, donde campesino no hubo por ningún lado, y donde el término campesino ni siquiera existió. Y estamos apoyando una iniciativa de algunos sectores agrarios también que están avanzando en la formulación de un referendo agrario para modificar la Constitución Política colombiana y garantizar la protección de la producción nacional. Bueno, justamente ya que toca ese tema del referendo, ¿en qué consiste esta iniciativa? Bueno, este referendo agrario busca modificar algunos artículos de la Constitución para, primero, evitar que los tratados de libre comercio sigan haciendo el daño que están haciendo. Aquí privilegiamos la producción agraria de afuera en detrimento de la producción nacional. A la gente, cuando pregunta ¿por qué ya no hay pan de 100? ¿Por qué después no de 200? ¿Por qué ahora probablemente no va a haber pan de 500? Pues porque se acabó el trigo, y el trigo es importado y dependemos del precio del dólar. ¿Por qué la cerveza está más cara? Pues porque se acabó la cebada con la apertura económica. Aquí no hay maíz. Si nosotros nos dejamos de importar maíz, los animales de Colombia que dependen de esa importación de maíz se mueren de hambre. Y los colombianos que dependemos de nuestra canasta básica familiar en algunos temas del maíz, también. Entonces, es rescatar la producción nacional, un punto. A través del reconocimiento de las necesidades que tiene el campo, el acceso al crédito de manera diferencial, la protección de precios, por ejemplo, que es algo que es fundamental, el reconocimiento también del campesinado, el tema de aguas, el tema de minería, que hay que tener una política minera distinta. Es decir, pretendemos que a través de la Constitución se le dé mayor protección al agro nacional.
Bueno, hacemos aquí una tercera pausa en Debate en Cámara y ya regresamos. Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mandi abuela no que le minú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas. En pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. El fenómeno del niño es una realidad inevitable, pero hay muchas acciones que podemos evitar. No más quemas controladas de cultivos, no más fogatas sin apagar, no quememos basura, no arrojemos colillas, fósforos o vidrios. Todos somos responsables de propiciar o evitar los incendios forestales. Evitemos el derroche de agua. Prevenir es vivir. Continuamos en este tercer bloque de Debate en Cámara y seguimos hablando de este importante tema. Hay mucha preocupación en todos los sectores, estamentos económicos, sociales, etcétera, por este nuevo paro agrario en nuestro país. Marilén Serna, como vocera de la Cumbre Agraria, ¿hasta dónde piensan llegar ustedes con este paro agrario? ¿Y qué ha dicho el gobierno en esta oportunidad? Bueno, hay que mencionar que el paro está en crecimiento, ¿cierto? Esta minga nacional, como la hemos denominado, crece diariamente, no solamente los sectores agrarios del país, sino que hoy se están movilizando también las ciudades, ¿no? Porque en la cumbre, digamos, el pliego que se está presentando también incluye puntos muy importantes que tienen que ver con la ciudad. Sí, hablábamos de 3 organizaciones, inclusive, ¿es mucho más? De 13 organizaciones, pero digamos a medida que se ha ido consolidando esta propuesta de minga nacional, han llegado nuevos sectores que vemos con importancia, por ejemplo, los sectores urbanos. ¿Cierto? No es posible pensar en unas nuevas políticas, en una nueva estructura económica, social, sin tener en cuenta lo que está pasando en las ciudades, ¿cierto? Nosotros pensamos llegar hasta el punto del cumplimiento de los acuerdos. Nosotros hemos dicho, estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación, pero esa mesa de negociación no es para seguir dilatando y para seguir dialogando, sino que realmente nosotros vamos por una ruta de cumplimiento de acuerdos. Y vamos por la negociación del pliego único nacional. Pensamos que la política mineroenergética, la política agraria, la política de salud, la construcción de un nuevo modelo de ciudad, pues se tiene que discutir en clave, como hemos dicho ya, de participación en la construcción de la paz. Esta movilización nacional está creciendo y por lo tanto con esa fuerza de la movilización nosotros queremos contrarrestar esa visión que el Estado ha querido plantear de que sí nos ha cumplido y que es contradictorio a la paz que nosotros hoy estemos en las carreteras. Entonces, reafirmar un poco lo que aquí se ha dicho, estamos movilizados en clave de paz, la negociación que queremos hacer es una negociación para contribuir a fortalecer el proceso de paz en el país, no queremos solamente ser espectadores de lo que está pasando en una negociación con las insurgencias, sino que queremos ser protagonistas de una negociación de esas causas que han generado. El gobierno tiene la palabra. Hemos dicho, estamos dispuestos a negociar, pero como hemos dicho,
realmente en clave de cumplimiento de acuerdos. Finalmente, representante, ¿cuál es su visión sobre lo que le espera al sector agrario si se da esta firma del acuerdo de paz en La Habana? Bueno, el punto agrario de La Habana es quizás de los más importantes y de los que más transforma realidades económicas del país. Los otros puntos de negociación tienen que ver con otras cosas también importantes, pero que no tocan para nada el modelo económico. Hay avances, pero no todo lo que se tiene que hablar sobre el sector agropecuario se va a negociar en La Habana. Sin duda, esto que se va a acordar allá va a contribuir al fortalecimiento del sector agrario, pero quedará un camino largo todavía por recorrer. Quisiera hacer una claridad importante para el país. Lo que se está negociando en La Habana y lo que eventualmente se esté negociando con el ELN no es para las FARC y para el ELN. Lo que hay sobre el punto agrario y rural en el acuerdo de La Habana es para todo el país. Y las inversiones no son para las FARC, son para todos los campesinos. Y las tierras no son para las FARC, son para todos los campesinos. Y todo lo que se viene en materia de transformación del agro no es para las FARC, es para los campesinos de Colombia. Luego esto es un acuerdo que nos va a beneficiar a todos y por eso tenemos que salir también a apoyarlo y en el momento de la refrendación hay que estar ahí y no permitir que quienes quieren que esta guerra continúe tengan la palabra y nos condenen a 50 o 100 años más de matanzas. Muy bien, aquí están entonces estas posiciones, lo que piden la cumbre agraria de esta nueva movilización de los campesinos en nuestro país y de esta manera llegamos al final de Debate en Cámara. Fue un placer tenerlos aquí con nosotros, a la vocera de la cumbre agraria, Marilén Serna, un placer haberla tenido aquí en Debate en Cámara. Muchas gracias. Y al representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia y del Partido Polo Democrático, el doctor Víctor Correa. Un placer haberlo tenido aquí en Debate. Muchísimas gracias y ya saben, la paz hay que construirla entre todos y ahí la movilización social tiene un papel fundamental. Muy bien, ustedes también, muchas gracias por su compañía. La próxima semana un nuevo tema que le interesa a la gente aquí en Debate en Cámara. Hasta pronto.